Muy buenas tardes a todos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Y les cuento que gracias a sus recomendaciones, a sus consejos, a sus peticiones, todo lo que nos han escrito, el asunto de traer a un invitado y platicar un poquito más allá de otros temas médicos, pues es lo que ustedes han pedido y es lo que queremos nosotros también traerles el día de hoy. Y bueno, pues no estoy solo. Hoy tengo un colega y amigo de acompañante, es el doctor Arturo Guerra. Muchos de ustedes probablemente ya lo conocen, puesto que los casos de problemas de columna los trabajamos directamente con él. Él es médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es traumatólogo y ortopedista del Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y además es médico de columna especializado en México. Pues doctor Arturo Guerra, gusto tenerte acá con nosotros y que sobre todo a pesar de las dificultades aceptaras la invitación para estar acá. Gracias, Neri. Aquí estoy con mucho agrado y mucho gusto para hablar un poquito del tema y poder de repente despejar algunas dudas. Recordemos que a veces se parecen mucho los dolores de venas como de nervio, ¿verdad? Que vienen de la columna. Y pues eso es el fin de hoy, ¿verdad? Tratar de determinar y de despejar esas duditas de cuál dolor es cuál, ¿verdad? Y a qué corresponde. Bueno, y la verdad te cuento, Arturo, que esta señal que estamos transmitiendo a través de estas plataformas se ve no solo en nuestras fronteras, sino también fuera. Tenemos pacientes que nos reportan estas transmisiones desde Estados Unidos, desde Belice, desde Honduras. Hemos tenido gente de muchos lugares y es agradable poder platicar con ellos. Así que no vas a hablar con médicos, vas a hablar directamente con los pacientes. Y ustedes, la verdad es que no tenemos mucho tiempo, créanme que tener al doctor Guerra acá ha sido bien complicado y aprovechemos estos minutos que lo vamos a tener. Hagan sus preguntas si tienen alguna duda, si estamos hablando un lenguaje que no entienden, por favor déjenoslo saber y vamos a tratar de explicarlo de mejor manera. El tema de hoy es bien importante porque tenemos muchos pacientes que vienen a consulta por dolor de pierna. Es el dolor principal. Decía que la consulta o el motivo de consulta principal de las pacientes que vienen acá con nosotros es dolor de pierna. Ahora, no todo dolor de pierna tiene que ser un problema venoso. Y es por eso que queríamos traer al doctor Arturo Guerra hoy para que nos aclare un poquito esa situación, porque a veces un dolor de piernas puede ir más allá y trascender hasta la parte neurológica. Y nos gustaría comenzar con eso, doctor Guerra. ¿Qué es una neuropatía compresiva? Bueno, pues cuando tenemos dolor de piernas, que ya puede ser de un lado o de los dos lados, si descartamos, por ejemplo, que no es un problema venoso, lo primero que debemos de pensar es que puede ser de origen de un nervio, ¿verdad? Entonces, regularmente a las enfermedades de nervio se le conoce como neuropatía. Lo que pasa es que la neuropatía significa la afección a algún nervio y esta puede ser, pues lo que yo veo que son neuropatías compresivas, quiere decir que el nervio está presionado y la forma donde lo que afecta a miembros inferiores presiona más va a ser en la columna lumbar. Por eso se llama neuropatía compresiva. Hay otros tipos de neuropatía que regularmente lo tratan los neurólogos, que va a ser una enfermedad del nervio como tal, que de entre ellas la más frecuente es la neuropatía diabética, ¿verdad? Una secuela o complicación de la diabetes nos puede dar también una enfermedad de nervio, ¿verdad? Eso no lo veo yo, pero sí cuando son compresivas, que es bastante alto el porcentaje de gente que tiene un problema. Y la mayor etiología o la causa de esto muchas veces son hernias discales, ¿verdad? A nivel de la columna lumbar. Y se confunde mucho el dolor, que puede ser, el dolor es de tipo ardor, se confunde mucho con un dolor de insuficiencia venosa. Y esa es la siguiente pregunta, doctor Guerra. ¿Cuál es la diferencia, podríamos decir, entre un dolor venoso? Las pacientes ya que nos han seguido en cápsulas anteriores recordarán que hablamos que el dolor venoso que acompaña de infección es un dolor como pesado, un dolor apretado, pero el dolor de una compresión de médula no es así. ¿Cómo es? Más que nada el dolor radicular, como le llamamos, este va a venir acompañado de pérdida de la sensibilidad de alguna parte de la pierna, puede ser de un lado o de los dos lados, ¿verdad? Y va a ser en cualquier tipo de paciente, puede ser hombre, puede ser mujer, a cualquier edad puede darnos esto.
Entonces difiere en eso, en que muchas veces tiene un componente como de electricidad, como si el paciente percibe como hormigueos o, como les digo, áreas dormidas, o en casos un poco más severos que afecta la parte motora de la raíz nerviosa, puede ser que deje de funcionar algún músculo, ¿verdad? Entonces ya va a tener el paciente una pérdida de fuerza en algún músculo. Es decir, que inicia primero como con un dolor insidioso, que va, camina y de repente no siente un área de la pierna, y en determinado momento pueden ir caminando y caerse por pierna. Exacto. Puede ser que llegue a afectar eso, y el dolor pues es intenso, ¿verdad? Puede dejar al paciente con demasiado dolor al punto de que no puede ni caminar por el dolor tan severo que pueden tener, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, hablaste de hernias discales. Me gustaría para nuestras pacientes allá en el interior de la República que nos expliques tal vez de una manera un poquito gráfica qué significa eso de hernia y qué es lo que hace. La hernia, pues para empezar, es un disco. La hernia en la columna es un disco, ¿verdad?, de la columna que se va a salir del lugar, ¿verdad? Regularmente se va para atrás, donde está el canal, ahí pasa la médula atrás de la columna, y entonces se le llama hernia al fragmento de disco que se sale del lugar. Esto pues puede ser generado porque hizo una mala fuerza, regularmente es hereditario, que va desgastando el disco, y poco a poco pues se va saliendo, va migrando, y cuando termina de salir puede ir y presiona el nervio en la salida de la columna, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el término de hernia discal. ¿Y a qué se deben las hernias? ¿Por qué se producen? Bueno, tiene diferentes causas, sin embargo casi todas llevan un componente hereditario, ¿verdad? Heredan algo que el colágeno que lleva el disco va a ser de otro tipo, ¿verdad? No es normal, y va a tener la tendencia a desgastarse ese disco. Entonces ya un disco desgastado pierde la hidratación, y entonces si le agregamos, por ejemplo, fuerzas, ¿verdad? O sea, mucho peso. Pero fuerzas, ¿te referís como a movimientos inadecuados? Movimientos en rotación, por ejemplo, el impacto. Decir, levantar algo agachados y no ejerciendo presión sobre las piernas. Exacto, puede ser que saque, ¿verdad? Muchas veces puede ser traumático, ¿verdad? Un accidente. O accidentes como los de motos que están tan de moda, ¿verdad?, ahora, sobre todo en las zonas del puerto, ¿verdad? Exacto, así es. O puede ser, yo he tenido pacientes que, por ejemplo, tuve un par de pacientes el año pasado, casualmente en octubre, los dos, ¿verdad? De un grupo de ciclismo de montaña, ¿verdad? Que está tan de moda ahora. Exacto. ¿Cómo se llama eso? Trailing. No sé, pero de ciclismo de montaña. Sí. Y entonces se cayeron, iban con el clip en la bicicleta y tuvieron lesiones en rotación que sacaron el disco. Uno fue a nivel cervical y el otro paciente fue a nivel lumbar. Pero los dos tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente para poder aliviarles el dolor que este estaba causando, ¿verdad? ¿Y qué hay, por ejemplo, de los accidentes de tránsito cuando te chocan por detrás y hay lesión? ¿Podría en algún momento? Sí, regularmente los accidentes de tránsito van a provocar más fracturas que una hernia discal, ¿verdad? Regularmente la hernia discal va a ser un proceso más degenerativo. Algo importante a mencionar aquí es que algo que no necesita un factor de riesgo, que no necesita la herencia, va a ser la nicotina. En este caso, pues el fumar sí aumenta el riesgo de tener hernias de disco, porque la nicotina regularmente rompe unas moléculas que hay en el disco que se llaman proteoglicanos, y por eso un paciente fumador que empieza con dolores de columna regularmente no va a tener un disco malo, sino van a ser varios, ¿verdad? Y va a ser lumbar o cervical el problema. Bueno, y eso es importante, porque lamentablemente fumar afecta distintos órganos. En el caso de las venas también es uno de los riesgos de desarrollar trombosis venosa. Así que definitivamente no creo que haya algo positivo respecto de fumar. Ojalá mejor dejen de hacerlo si alguien que lo está bien. Bien, pero este tema está más que interesante, porque la pregunta es ¿cómo tratamos una hernia lumbar, por ejemplo? Bueno, antes que nada creo que el diagnóstico debe ser importante, y tal vez me gustaría hablar de eso porque muchas veces me llegan a la consulta los pacientes ya con dolor y todo, y lo que le piden es una tomografía, ¿verdad? Y lo ideal para hacer el diagnóstico de una hernia discal es una resonancia magnética, ¿verdad? Entonces a veces gastan doble, ¿verdad?, porque llevan tomografía y hay que mandarles a hacer la resonancia. Entonces, ya teniendo el diagnóstico, pues no todas las hernias son operables. O sea, de hecho, si uno las ve en una etapa temprana, van a mejorar, y el tratamiento va a ser con fisioterapia y ciertos ejercicios.
Si en caso ya el paciente tiene una indicación quirúrgica, actualmente hay incluso procedimientos de mínima invasión con heridas muy pequeñas o incluso endoscópicos, ¿verdad? Donde entramos solo con una camarita a jalarnos el disco y pues ya tratamientos un poco más grandes cuando tenemos necesidad de poner implantes como tornillos, barras o incluso cajas para poder restablecer la dinámica de la columna, ¿verdad? Y su estructura. Muy bien, es decir, endoscópica, lo que la gente lo conoce como una cirugía láser. Una cirugía láser, exacto, que es por video, ¿verdad? Se puede, no en todos los casos, lamentablemente en Guatemala solo hay un lugar donde nos traen el equipo y el equipo todavía es muy básico, ¿verdad? Lo que tienen, entonces se puede tratar solo una hernia muy en sus inicios, ¿verdad? Pero pues en otros lugares sí, yo pienso que ya de repente el otro año ya tenemos un mejor equipo acá de endoscopía y se van a poder hacer tratamientos mejores, ¿verdad? Ese fue precisamente el tratamiento que fuiste a aprender a Alemania. Exacto, sí, allá tuve unos cursos y en Colombia exactamente de eso, ¿verdad? De endoscopía ya hace tiempo, en el 2014 fue eso. Y lo empezamos a innovar en el Seguro Social, ¿verdad? A inicios del 2015 en cirugía de columna. Y pues ahí se ha hecho y actualmente pues en la vida privada también se hace bastante en pacientes que tienen indicación, como les digo, ¿verdad? Ya regularmente aquí en Guate hacemos más mínima invasión, que son heridas pequeñas, pero nos permite levantar al paciente a las 24 horas y que puedan empezar de una vez la fisioterapia. Eso es, la verdad, muy bonito respecto a la cirugía moderna. Nosotros en cirugía general, hace mucho tiempo, los profesores nuestros tenían un lema, decían, a grandes incisiones, grandes incisiones. Y la idea era hacer una incisión sumamente grande. Me recuerdo cuando estábamos de estudiantes de cirugía, los profesores llegaban y decían, abra grande esa herida porque si no, no va a poder ver. Y entonces realmente se hacían incisiones sumamente grandes, como te tocaba también en el área de columna, ¿no? Exacto. Abrir un área muy grande. Y cada día ha ido cambiando el beneficio del paciente. La verdad es que la tecnología de la cual disponemos hoy, pues es algo de lo que se carecía hace mucho tiempo, y eso nos permite ser más eficientes con menor daño al cuerpo del paciente. Lógicamente, mientras menos lo invadamos, más rápido se va a poder levantar. En tu caso decías que el paciente postoperatorio se levanta a caminar al siguiente día. Al siguiente día, y regularmente las cirugías es un día, una noche de hospitalización, ¿verdad? ¿Y cómo era antes? Antes, por ejemplo, pasaban pacientes hasta 2-3 semanas acostados, no los paraban. Eso hablando de hace unos 15 años para atrás, pero pues actualmente la idea es levantarlo rápido. De hecho, esa es la idea de la cirugía de mínima invasión. Que no dañemos nada, la abertura sea muy chiquita para que al otro día el paciente regularmente amanece sin dolor, ¿verdad? Ese dolor feo se quita de inmediato y pueden empezar ya la rehabilitación para incorporarse. Incluso hemos tenido pacientes, por ejemplo, tuve un paciente que practica halterofilia, que es el levantamiento de peso, ¿verdad? Federado, y lo tratamos con una cirugía y el paciente logró volver a entrenar nuevamente levantando, y les estoy hablando de casi 150 kilos, ¿verdad? Y bien entrenado y todo, pero lo ha logrado hacer, ¿verdad? Eso pudo hacerlo, ¿verdad? Incluso después de... Sí, después de operado, ¿verdad? Está... Muy bien. Hay una nueva tendencia en cuanto a ejercicios, por ejemplo, CrossFit. Me comentaba un colega de rodilla que la cantidad de intervenciones que ha tenido que realizar por lesiones meniscales, especialmente por el CrossFit, se han elevado. ¿Cómo es el caso de la columna? ¿Afectan estos nuevos deportes? Bueno, lo que pasa es que muchas veces la lesión va a ser porque o están mal asesorados o lo hacen sin calentamiento, sin un buen estiramiento. Entonces, por eso es que paran lesionándose. Eso quisiera yo que se les resaltaras, porque hay muchos. Me comentaba alguien que desde que estamos en pandemia comenzaron personas a sacar videos de, mire, haga esto y va a tener más músculo, y lo comienzan a hacer sin ninguna preparación en casa, siguiendo solamente un video de YouTube, y se les olvida eso, hacer calentamiento y hacer estiramiento, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí, y sobre todo la técnica que utilicen para hacer el deporte. Entonces, como tal, creo que las clases de fit o CrossFit o ejercicios metabólicos que hay, creo que a la larga son muy buenos, ¿verdad? Para mí sí, yo los recomiendo mucho, pero bajo una buena dirección, ¿verdad? Un buen entrenamiento. Yo, por ejemplo, he visto que a veces están en la clase de fit y termina el entrenamiento y se van, ¿verdad? Y no logran estirar bien el músculo, y regularmente ese músculo se resiente. Y ahí es donde empiezan las lesiones, ¿verdad?
Entonces sí es recomendable, incluso un paciente que... Yo tengo una de mi paciente, por ejemplo, por ahí también ella me grabó un video porque había sido sometida a una cirugía 2 años antes de que yo la conociera. Y luego pues la intervine yo porque seguía con el dolor y ella hace mucho ejercicio, le gusta subir volcanes y todo. De hecho me grabó un video de agradecimiento que se subieron en las redes. Y ella, por ejemplo, después de la cirugía le gusta hacer spinning y hace spinning, ¿verdad? Bien dirigido, como les comentaba. Pues creo que el ejercicio a larga es muy bueno para la columna, pero si se hace de la mejor manera. Doctor Guerra, ¿y qué hay de la obesidad? Porque es uno de los cánceres de este siglo XXI. Mucha gente obesa. ¿Cómo afecta eso a la columna? Sí, bueno, lo que pasa es que la columna, su principal función es cargar el peso del cuerpo, ¿verdad? Entonces, y la otra función es guardar el manojo de nervios que va ahí, ¿verdad? Entonces, a la hora de cargar el peso, pues el problema es que si le aumentamos el peso, aumentamos el porcentaje de grasa, entonces vamos a perder más musculatura. Y el músculo que protege nuestra columna es muy fuerte. De hecho, nace en el sacro y termina arriba en las cervicales. Entonces es grande. Entonces, si perdemos esa fuerza muscular de ese músculo y lo reemplazamos por más tejido graso, que regularmente se incrementa en la parte de adelante, vamos a ejercer más fuerza o músculo debilitado. Entonces, por eso es que eso sí afecta mucho. Muy bien. Y la pregunta del millón es, bueno, ya hablamos del diagnóstico, hablamos del tratamiento, pero ¿qué puede suceder si un problema oncológico no se trata? Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta comparar el funcionamiento del nervio con un cable eléctrico, ¿verdad? Entonces el cable eléctrico va transmitiendo la señal y imaginemos que sea el cable del televisor, ¿verdad? El cable eléctrico del televisor. Si nosotros le ponemos el pie encima al cable, pues probablemente va a funcionar un tiempo y luego vamos a ver que nuestro televisor pues se va a empezar a apagar, ¿verdad? No va a recibir esa señal. Si nosotros dejamos el pie ahí puesto, ¿verdad? Digamos durante 2 meses, probablemente dañemos el cable. Aunque lo quitemos, el cable ya va a estar dañado. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Si dejamos una compresión muy larga o mucho tiempo, pues nuestro nervio se va a dañar y luego, aunque nosotros operemos, nuestro nervio va a estar dañado. Entonces va a costar mucho más una rehabilitación si se deja el tiempo. O sea, es decir, una hernia puede progresar al grado que te deje sin caminar. Depende del nivel, porque por ejemplo, el área más frecuente en que salen las hernias va a ser en la lumbar 4, lumbar 5 y lumbar 5 y primera sacra, que son las más bajas, ¿verdad? Ahí por el nivel, ahí va la cola de caballo, se le llama a la parte medular que va ahí, entonces no se queda uno sin caminar en silla de ruedas. ¿Qué efectos te da? Dolor, ¿verdad? Sí te quedas sentado, pero porque te duele y no logras caminar. Y hernias arriba, que donde uno sí se queda, se puede quedar en silla de ruedas, que sería a nivel dorsal, casi no salen porque la columna dorsal casi no se mueve porque ahí van las costillas. Entonces casi no tiene movimiento. Pero ahí es el área donde las lesiones por cinturón o accidentes sí dan y por eso esas sí causan que se pueda quedar un paciente parapléjico. Pero por la fractura o el golpe arriba, no por hernias. Y en el asunto de la lesión de la caudequina, ¿podría haber, por ejemplo, incontinencia? Sí, de hecho la caudequina, pues cuando da un síndrome de caudequina o síndrome de cola de caballo, que es cuando se presiona y ya no funciona, entonces sí se duermen totalmente las piernas y hay una pérdida de esfínteres, ¿verdad? Ya se orinan y ya no pueden defecar. Y regularmente desde las urgencias quirúrgicas que uno puede ver en la cirugía de columna. Es decir, si el paciente comienza con síntomas neurológicos, no se diagnostica, no se cuida y finalmente resultó ser una neuropatía cognitiva, pueden ser eventos graves que te vives solito, que tengan mucho dolor, porque a mí me ha tocado pacientes que han diagnosticado con una compresión medular que es necesario llegar a hacer una descompresión. Exacto. ¿Cómo es una descompresión? Es liberar la médula, ¿verdad? Ir a quitar hernias o a veces incluso quitar todo el hueso de atrás para poder dejar libre la médula y dar soporte, dar un sostén. Eso nos va a ayudar. Muy bien, y la verdad es que no quisiéramos dar diagnósticos particulares porque saben que este es un medio informativo y para hacer dar un tratamiento adecuado, como dijo el doctor Guerra, necesitamos hacer un diagnóstico preciso. Pero no vamos a dejar sin respuesta a Alejandra Ortiz. Alejandra Ortiz nos está comentando que su esposo tiene neuropatías muy severas, que toma Gavex, le inyectan tramadol, no le merma el dolor y que no duerme.
bueno, habría que ver por qué la neuropatía, qué le diagnosticaron, si es compresiva, si ya le hicieron una resonancia, si él es diabético, puede ser una neuropatía diabética. Ahora, si es neuropatía compresiva y ya tiene diagnóstico, una compresión a nivel medular, pues el tratamiento pues sí va a ser quirúrgico, pero habría que ver, ¿verdad? Como expliqué al principio, la neuropatía no nos dice nada más que es un nervio afectado. Puede ser por una enfermedad o por una compresión, ¿verdad? No sé qué le diría a su médico, eso sería de verlo. Pero aquí hay otra pregunta interesante y me gustaría también hacerla, porque he escuchado muchas creencias populares de esto. Nos dice María José, ¿la epidural puede causar daño osteodegenerativo? No hay evidencia en ningún estudio que pueda causar. Lo que sí es que a veces se crea un poco en personas que tienen una tendencia a la inflamación, a la fibrosis. Puede ser que sí cause una inflamación y fibrosis en el nivel donde se puso, ¿verdad? Pero fuera de eso no causa ningún problema. No hay evidencia de que dé problema. ¿Qué ejercicios son aconsejables para este tipo de... Bueno, el ejercicio va a ir dependiendo si es un paciente que tiene un problema de columna, ¿verdad? Pues se va a aconsejar regularmente siempre mantener el músculo que les explicaba hace un ratito fuerte. En este caso, pues la natación es uno de los mejores, ¿verdad? Que se puede practicar. Y la bicicleta estacionaria también. Son dos ejercicios que nos pueden ayudar muy bien en mantener una columna adecuada. Recordemos que aquí no es como antes, como hablábamos con Eric, que se quedaba el paciente 3 semanas acostado. No. Lo mejor para prevenir problemas de columna o que una columna ya operada o ya tratada siga bien, va a ser mantener una columna ejercitada en esa musculatura, mantener un buen peso adecuado, ¿verdad? Eso sí, buenas prácticas, ¿verdad? Como dicen, no ponerse ya operado. Por ejemplo, me tocó hace años una paciente que se quedó con mucho dolor, la tuve que intervenir. Se mejoró tanto que cuando le di egreso, al tercer día me llamó que estaba con mucho dolor porque se puso a cargar un ropero, ¿verdad? Dice que lo cambió y reventó la parte de la cirugía y hubo que volver a intervenirla. Entonces sí tenemos que cuidarnos de eso, ¿verdad? Una columna operada se puede hacer el ejercicio guiado y les va muy bien, pero siempre supervisado, ¿verdad? Pero pues para contestar esa pregunta es natación y bicicleta estacionaria, aunque se pueda hacer cualquier ejercicio. Pero mire, la verdad es que en Guatemala tendemos precisamente a hacer, ¿cómo sería la palabra? No sé cómo decir, no ser cautos. La tecnología nos permite dar mejores diagnósticos, hacer mejores tratamientos para que el paciente pueda recuperarse y salir adelante. Pero después de eso, cuando el paciente se siente bien, se le olvida que tuvo un problema y como decís, ¿verdad? Yo tuve una paciente que tuvo una trombosis severa de toda la pierna y un día ya recuperada se le ocurre empujar un vehículo en una cuesta. Entonces, por esas imprudencias, lamentablemente, tenemos consecuencias después, incluso tal vez peores de como hubo el problema inicial. Entonces, de verdad, ayúdenos a nosotros los médicos a poderles ayudar. Ustedes hay que cuidarse bastante y sobre todo, una vez que se logre el beneficio, tratar de no exponernos, no ser demasiado aventurados para poder eso. Nos pregunta, y tal vez va a ser la última pregunta que hacemos en esta transmisión respecto a este tema. Dice Marina Rodríguez, lleva operada 8 años, sigue tomando pregabalina, ya que sus nervios quedaron dañados. ¿Es bueno o malo seguir consumiendo la medicina? Lo que pasa es que por mucho tiempo, en realidad, muchas veces ya no hace ni efecto, ¿verdad? Ya solo queda ese efecto residual que hace la pregabalina. Entonces sí sería bueno. Hay casos y se llaman síndromes de columna fallida cuando llevan muchas intervenciones. Pero si por ejemplo fue una intervención la que tuvo, valdría la pena valorarla para ver si con una nueva intervención ayuda, ¿verdad? Dependiendo cada caso. En el caso de ella sería ver cuál fue la lesión para poder determinar. Pero el objetivo de todo paciente que se trate de columna, independientemente si fue operado o solo fue un tratamiento conservador, van a ser 3 objetivos principales. El primero es estar sin dolor. El segundo es sin tomar medicamentos. Y el tercero, haciendo ejercicio. Esas son las 3 cosas que queremos en un paciente con columna. ¿Podría repetirnos esos? Sí, ese que esté sin dolor, pero sin medicamentos y haciendo sus movimientos normales con ejercicio, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Entonces, si en su caso, por ejemplo,
está sin dolor, pero a expensas de los medicamentos, pues sí hay que valorar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? Tal vez un buen diagnóstico. Puede ser que no sea en realidad la columna, sea un nervio con algún problema que tal vez se pueda tratar, ¿verdad? O un problema venoso. O un problema venoso, ¿verdad? Uno no puede saber. Pero para todos nuestros televidentes, nos encantaría que nos compartieran las direcciones de tus clínicas, porque entiendo que estás también en San Cristóbal, ¿verdad? Sí, regularmente estoy en el edificio Sixtino 2, zona 10, oficina 405, y los días miércoles doy consulta en Polimédica San Cristóbal, en el segundo nivel, oficina 206, y tenemos el PBX, que es el 2278-9550. Pero decíselos bien despacio, porque yo sé que fueron a agarrar lápiz y papel y no les va a dar tiempo de recordar. Vamos a decírselos despacio. Al PBX 2278-9550 al 52. Muy bien, y para quienes nos sintonizan por primera vez, les recordamos nuestras ubicaciones de Venas Guatemala, aquí en el edificio Sixtino 1, en la zona 10, en la clínica 607, y el número es el 2296-1882 al 83, la clínica en Punto Médico Majadas, allá en el segundo nivel sobre Tecniscán de Majadas, y el número de teléfono de Majadas es el 2380-9900. Y por último, en Punto Médico Flores del Lago, para todos los pacientes de la costa sur, en el kilómetro 29.5, carretera al Pacífico, Centro Comercial Flores del Lago, y el PBX es el 6644-1700. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Venas Guatemala y en Instagram también. Pues bien, yo sé que estamos llegando al final de esta transmisión. Hay mucho más que quisiéramos platicar, pero te agradecemos muchísimo esta aclaración que acabas de hacer. Yo sé que les va a servir a muchos para ir entendiendo un poquito también su problema y sobre todo dividir dónde quién o dónde cuál especialista deben acudir. Exacto. Muchísimas gracias por por habernos acompañado toda esta transmisión y les invitamos como siempre a nuestra siguiente transmisión el último jueves del próximo mes. Les esperamos y les agradecemos siempre su cordial atención a esta transmisión. Cuídense mucho y hasta la próxima.